Amén, que Dios os bendiga. Un saludo en la distancia en el nombre de Jesús. Para mí es un placer estar en medio de la iglesia, es un placer estar con todos vosotros. Os voy a tratar de tú, aunque no os conozco, con mucho respeto y con mucho cariño, para sentirme más cómodo y más a gusto en medio vuestra, aunque sea por estos medios que son de tanta bendición cuando los enfocamos al servicio del Señor. Todo aquello que enfoquemos al servicio del Señor siempre va a ser o van a ser armas bendecidas para bendecir a otros. Siempre digo un dicho, soy muy recurrente con lo mismo. Es muy difícil últimamente ministrar a las iglesias. Es súper complicado. No porque necesitemos una preparación teológica, no, ¿qué va? No me refiero a eso. Me refiero que es una responsabilidad el poder transmitir o traer un alimento espiritualmente hablando al pueblo, para que el pueblo pueda comer en un sentido espiritual y suplir la necesidad, conforme cuál sea la que cada persona necesite del Señor o necesite suplir alguna área específica de su vida. Solo la palabra tiene ese poder, solo la palabra tiene esa capacidad, solo la palabra restaura, solo la palabra puede traerte aliento, escuchen bien, en medio del desaliento. Solo la palabra puede bendecirte en medio del desierto y formar un oasis en el desierto. Solo la palabra puede estar contigo en medio del proceso y en medio de la circunstancia, porque la palabra representa por excelencia al Logos, que es Cristo, y la palabra es inspirada y es eterna porque sale de la boca de Dios y fue inspirada y la tenemos escrita para nuestro beneficio, para nuestra formación y para nuestra directriz camino al cielo. Pero es una responsabilidad. Una de las bendiciones bajo mi óptica que hoy el siervo, el ministerio, tiene o puede tener, es sentirse utilizado en sus manos, es ser de bendición a otros. Y yo creo que en esta tarde mi mayor dicha es que Dios me preste su palabra o me haya prestado ya su palabra y que sirva de bendición para colaborar en este culto, el cual está siendo ya un culto bendecido, porque es un culto dedicado para el Señor y Dios está en el medio. Pero como he dicho, es una gran responsabilidad traer el alimento al pueblo. Yo tengo un dicho, soy muy recurrente con los mismos dichos que son verdades absolutas de acorde a la palabra. Y es que el siervo, el título que ostentamos aquellos que predicamos y fuimos llamados al ministerio, no significa que ese título te coloque por encima de la iglesia. Ese título no te coloca ni te da una posición privilegiada, todo lo contrario. El siervo está para servir, nunca para ser servido. Y bajo esa premisa revelatoria de la palabra, yo entiendo que estamos al servicio de la iglesia y por lo tanto es una responsabilidad predicar y transmitir un pan fresco en esta tarde, porque tengo que ajustarlo al nivel de todo el que esté escuchando. Eso no significa que vaya a traer un tema teológico, ni mucho menos. Voy a hablar un tema de corazón a corazón, un mensaje necesario, reflexivo, que nos aliente en medio del desaliento. Porque hoy no se trata de tener mucho conocimiento, ni de saber mucho, sino de vivir aquello que se sabe. No basta con tener un conocimiento muy intelectual. Es bueno, sí, pero si ese conocimiento intelectual no lo pones en la práctica, no lo haces vivencial, no lo vives en tu vida diaria, entonces de nada sirve. Será un cuerpo espiritualmente hablando mal hecho, con mucha cabeza y con poco cuerpo, porque si no administramos en nuestra vida personal aquello que aprendemos, entonces de nada sirve saber mucho y no conocer al Dios de aquel de cual sabemos y estudiamos. Por eso uno no estudia la Biblia ni estudia la palabra para saber más de la Biblia, para competir a ver quién tiene el monopolio, quién sabe los mayores misterios revelatorios, iluminarios de la palabra. ¿Qué va? Hoy uno tiene que estudiar la Biblia no para saber más, sino para vivir conforme a ella, para hacerle una experiencia cristiana, una experiencia real, una experiencia verdadera. Porque hay una diferencia hoy en día muy notoria entre lo que es un creyente y lo que es un cristiano.
Hoy hay una diferencia entre un seguidor de Cristo y un cristiano. No es lo mismo, el que sigue a Cristo, eso no te hace ser cristiano. Fíjense dónde vamos a llevar el mensaje, sencillo, pero práctico, que nos sirva como reflexión para cuando acabe este mensaje, reflexiones en cuál es o dónde estás, cuál es tu posición. Voy a lanzaros una pregunta y en torno a esa pregunta vamos a elaborar el mensaje. ¿Qué es ser cristiano? Se han dado multitud de respuestas a esta pregunta, pero ninguna ha ido muy en consonancia en la revelación de la palabra o la iluminación de su palabra. Pero antes de responderos a esa pregunta de qué es ser cristiano, os voy a decir lo que no es ser un cristiano, para que haga un contraste y poder entender mejor lo que el Señor hoy nos quiere decir o nos quiere refrescar para reconocer e identificar nuestra identidad. Volver a retomar nuestra identidad y conocer nuestra verdadera identidad en nuestro ciclo cristiano, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Así que pongan oído espiritual para que el Señor llegue allí con la palabra. La fe viene por el oír. Primero voy a hablaros lo que no es ser un cristiano. Y un seguidor de Cristo no es, repito, no es un cristiano. Y te voy a decir el porqué y vamos a contrastarlo con el cristiano de verdad. Se puede seguir a Jesús de tres maneras diferentes. Uno puede seguir a Jesús desde lejos. Uno puede seguir a Jesús desde cerca. Y uno puede seguir a Jesús en compañía de o al lado de. Pero ninguno de esos tres lugares, ninguna de esas tres posiciones te convierten en un cristiano de verdad. Sí, en un muy buen seguidor de Cristo, un muy buen seguidor del sistema, pero no en un cristiano. Y aquel que sigue a Jesús desde lejos puede cometer el error, dependiendo de la compañía con la que esté, en el lugar en el que se encuentre, de negar a Jesús con sus hechos y dichos, igual que lo hizo Pedro al seguir a Jesús en la distancia, cuando fue apresado en el huerto del Getsemaní y fue llevado al juicio dentro del Sanedrín. Y Pedro seguía a Jesús desde lejos y como consecuencia terminó negando a Jesús y diciendo, hablando y actuando como no tenía ni qué hablar, ni qué decir, ni qué actuar. Y hoy en las iglesias hay seguidores de Cristo que siguen a Jesús de lejos. ¿En qué sentido? Que cuando les interesa están en el culto, entran dentro del compendio eclesial, y cuando las compañías, la circunstancia, le motive a hacer y a decir otras cosas, desaparecen de los lugares que quizás ellos tendrían que haber estado si se hubiesen encontrado con Cristo de verdad. Por lo tanto, hay aquellos que son seguidores de Cristo en la lejanía, desde lejos. Pero hay otro que seguía a Jesús desde cerca. ¿Se acuerdan ustedes de esa multitud que seguía a Jesús de cerca? En Jerusalén, en el ministerio público de Cristo. Una gran multitud seguía a Jesús desde cerca. Pero, atención, seguían a Jesús desde cerca, pero detrás de ese seguir en la cercanía había un motivo egoísta. ¿Saben cuál era el motivo egoísta? Que ellos no seguían a Jesús por quien era, por la persona, sino por el beneficio, un motivo egoísta, por alimentos multiplicados, por las sanidades, por los beneficios que recibían de Jesús. Por lo tanto, la multitud que seguía a Jesús de cerca, que clamaba, que echaba los ramos, que decía, Hosana es el que viene, que lo seguían, que llamaban hijo de David. Sí, pero había un motivo egoísta. El motivo era que ellos se saciaban de los beneficios que salían de la persona de Jesús. No seguían a Jesús, sino más bien a los beneficios recibidos por la persona. Y hoy en día también en nuestro círculo cristiano, en las iglesias, hay seguidores de Cristo en la cercanía, que mientras el viento sople a su favor, mientras sean bendecidos por el pastor, mientras ostenten los cargos que ellos adquieren y quieren llegar por podium, mientras tengan todo a su favor y alrededor de ellos siguen a ese Jesús que hace milagros, a ese Jesús que bendice, a esa posición, a ese lugar, pero no siguen a Jesús realmente por la persona de Jesús, sino por los beneficios recibidos. Y cuando esas personas no reciben el beneficio, cuando el viento ya no sopla, cuando no está el favor del pastor, cuando no ostentan los cargos, cuando no llegan donde quieren llegar dentro del círculo de la iglesia, desaparecen.
Ya no hay multitud. Todo lo contrario. Sí, aparece, pero para decir crucifícale, porque aquellos que le echaban ramos y palmeras en la entrada triunfal, capítulos posteriores son los mismos que gritan crucifícale. Eso es lo que hace un seguidor de Cristo. Y luego tenemos el momento más específico, más cercano, aquel que sigue a Jesús en compañía de, al lado de. Y ahí tenemos a Juan, el apóstol, a los pies de la cruz, la última compañía de Cristo, viendo como el crucificado en la cercanía, al lado de, estaba siendo crucificado, ensangrentado, con los clavos en las manos y en los pies, las coronas de espina, sufriendo como una llaga. Pero atención, por muy cerca que estuviese Juan, Juan no estaba sintiendo la agonía del crucificado. Juan no estaba sintiendo los clavos. Juan no estaba sangrando como sangraba el crucificado. Sí, estaba compungido, estaba emocionado, lloraría, evidentemente, era su rabí, era su maestro, era su amigo. Pero no sentía en él el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Iglesia, ninguna de estas tres posiciones te convierten en un cristiano. Sí, quizás en un muy buen seguidor de Cristo. Quizás seas de los que siguen a Jesús de lejos o de cerca, o te conmueves a veces en la iglesia y te emocionas y sientes, pero no vives la vida de Cristo en tus acciones. Porque vamos a responder a la pregunta, la incógnita de qué es ser cristiano para contrastar la información que os acabo de decir. Ser cristiano no es otra cosa más simple que vivir a Cristo, hacerlo experiencia personal. No emocionarse por, sino vivir en y por Cristo. Y tenemos la revelación escritural donde un hombre determinado en la historia llamado Pablo, él dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero atención, porque anteriormente en ese mismo versículo él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, estoy crucificado. En otras palabras más sencillas, iglesia, Pablo nos está diciendo, yo no sigo a Jesús ni desde lejos, ni de cerca, ni en compañía de, yo vivo a Cristo. Yo lo hago experiencia personal en mi vida. Él ha muerto en la cruz del Calvario y ha resucitado. Yo he muerto con Él, me he clavado con Él en la cruz. En otra expresión, yo vivo esa experiencia. Yo todos los días la adapto a mi vida personal. Amigos, iglesia, eso es ser cristiano. Ser cristiano no es tener mucha teología. Ser cristiano no es tener muchos años en el Evangelio. Ser cristiano no es tener muchos títulos. Ser cristiano no es tener muchos podios ni muchas medallas de guerra. Ser cristiano simplemente es vivir a Cristo en la experiencia personal de tu vida. Que todo cuanto digas, todo cuanto hagas, todo cuanto pienses, todo por donde te muevas, con quien te relaciones, esté filtrado por Cristo, esté y se dé la mano con la palabra, que tu vida cristiana sea una expresión de Cristo a través de tus acciones, que tus acciones, tus dichos, tus hechos, tus encuentros, tus amistades, tus lugares de trabajo no sean obstáculo, no sean oposición, no distorsionen la imagen de Cristo que tú y yo tenemos que dar en nuestra vida cristiana. Y eso es ser cristiano. Y este es el mensaje. Ser un cristiano o ser un seguidor de Cristo. Quizás aparentemente no veamos diferencia entre un cristiano y un muy buen seguidor del sistema, de la iglesia. Pero tarde o temprano, hoy en este tiempo más temprano que tarde, a veces llega un momento en el cual uno ve la intención y la obra se asocia a la persona. Y aquel que es seguidor verá que sus obras no están asociadas a la persona de Cristo, y aquel que es un cristiano se verá cómo quizás a veces perdemos la razón para que Cristo siga viviendo en nosotros. Atención ahora, porque si eres un cristiano, te voy a lanzar la continuidad del mensaje.
Pero yo no te conozco, predico con libertad. No tengo un conocimiento previo de la iglesia. Yo no he hablado con nadie. Pero si tú eres un seguidor de Cristo, aquí hay un punto y aparte para ti. El que es un cristiano, el mensaje sigue con un punto y seguido, pero aquel que es un seguidor de Cristo y me está escuchando, es un punto y aparte, porque tienes que hacer una reflexión en el camino. Tienes que dejarte procesar por Cristo y que en ese proceso nazca verdaderamente fidelidad y responsabilidad cristiana. Porque el que es cristiano es aquel que pasa por procesos. Es aquel cuyo corazón es procesado. Y en ese proceso de la vida, en ese proceso de la circunstancia, mantiene fidelidad, mantiene constancia y mantiene responsabilidad cristiana. ¿Qué es fidelidad? Ser fiel en medio de la circunstancia. Que la circunstancia a un cristiano no cambia lo que verdaderamente lleva por dentro la vida del espíritu. Que el momento difícil, las lágrimas, la dificultad, la aflicción externa que posiblemente hoy a nivel mundial estamos viviendo, al que es cristiano no le cambia su naturaleza por dentro. Tendremos lágrimas en los ojos, nos tocará vestirnos de negro. Estaremos padeciendo una enfermedad, lloraremos la pérdida o la ausencia, mejor dicho, de nuestros seres queridos, pero eso no cambia ni altera el producto y el corazón procesado de que es cristiano porque vive a Cristo. Pero atención, aquellos que son seguidores de Cristo, la circunstancia los altera, los cambia, desaparecen del lugar, no están en el momento, no están cuando se les necesite, porque no han tenido ese proceso, ni ha nacido en el proceso esa fidelidad a Dios. Fidelidad viene de una palabra griega que significa ser fiel, unánime, unido, pegado a. Independientemente de la situación, independientemente de la complejidad del momento que puedas estar viviendo, el que es fiel permanece. Quizás en lo externo se quede seco, golpeado por la vida, pero por dentro sigue teniendo la misma savia. La vara seca de Aarón entra en el lugar santísimo junto con las otras varas. Estaba seca. Si no se dijese que es de almendro, no se sabe si no conoces la madera. Pero la vara seca, golpeada, cortada en la circunstancia del momento, se evidencia su fruto por lo que lleva dentro, porque no se alteró la savia que llevaba de almendro. Era vara de almendro porque dio fruto de almendro, pero si no hubiese fruto, no se identificaría esa vara porque la parte externa estaba dañada. La vida nos golpea, a veces estamos dañados, a veces estamos golpeados, quizás no tenemos ni flor, ni fruto, ni hojas. Pero seguimos teniendo, atención, iglesia, la vida del Espíritu por dentro. Y esa vida del Espíritu es inalterable, no se cambia, no se altera por la circunstancia externa. Ahí tenemos a José. José está en la cárcel. ¿Estaba bendecido en la cárcel, sí o sí? Estaba bendecido en la cárcel por Dios. Administraba la cárcel como el gerente. Pero nadie quiere estar en la cárcel, a nadie le gusta sufrir, nadie quiere padecer momentos de aflicción y de dificultad. José no quería estar en la cárcel. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en que cuando le revela al copero y al panadero, le dice: acuérdate cuando estés delante de Faraón, acuérdate de mí, háblale de mí, que yo no quiero estar aquí. Nadie quiere sufrir, nadie quiere pasar por momentos difíciles, iglesia. Pero la circunstancia no cambió la savia que llevaba por dentro José. Y ese corazón procesado tenía fidelidad y responsabilidad con la educación paternal que estuvo en la casa del padre. Porque aquel que cuando estaba en la casa del padre con la túnica de colores saltando por los praderos y por los campos, soñando sueños de realeza, seguía teniendo el mismo trato directo con Dios en revelación de sueños, tanto para el copero como para el panadero. La circunstancia de la cárcel no alteró ni cambió la vida unida que tenía por dentro. El principio de fidelidad y de responsabilidad por y para quien era no te tiene que cambiar
la circunstancia si realmente eres un cristiano, pero si te ha cambiado la circunstancia, quizás tienes que pararte a pensar si tu vida no es una vida cristiana de verdad, no estás viviendo a Cristo, sigues siendo dueño de tus decisiones, sigues haciendo lo que bien te parece a ti, sigues tomando las mismas decisiones que tú quieras tomar al margen de lo que Dios pueda decirte a ti por medio de su palabra. Ahí hay un problema. Cuidado, atención, porque aquel que se sale de la voluntad de Dios entra en la voluntad permisiva, y entrar en la voluntad permisiva acarrea consecuencias. Dios no te expulsa a la voluntad permisiva, tú tomas la decisión de salirte de la voluntad perfecta, que no es otra cosa que vivir en santidad y en la santificación. La Biblia dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, ¿cómo yo sé que estoy en su voluntad? Si vivo en santidad, si vivo a Cristo a través de mis acciones, si reproduzco a Cristo a través de mis hechos, pero si soy todo lo contrario a la santificación que la palabra nos enseña, a ese andar en el Espíritu, entonces estoy fuera de esa voluntad perfecta y estoy en una voluntad permisiva, en ese permitir Dios, que a pesar de lo que Dios quiere para ti, permite la toma de tus decisiones, y la toma de tus decisiones te llevan a tomar decisiones erróneas que como consecuencia provocan problemas en nuestros hogares, y nos chocamos contra muros de hormigón de 3 metros de ancho por 10 de alto, porque nosotros hemos ido en el camino contrario al que Dios quiere. Y ahí tenemos a Sansón. La voluntad perfecta de Dios para Sansón era que viviese como juez, actuase como juez, fuese un nazareo y reuniese los requisitos que Dios le había dicho. No le había impuesto, porque Dios no impone. Si le dice cómo tiene que vivir para que el poder del Espíritu estuviese sobre él y cumpliese con la función que el Señor había dispuesto para él. Pero él se salió de la voluntad. Él tomó esa voluntad permisiva. Él jugó con las cosas de Dios. Él se deslizó por los caminos que no se tenía que caminar. Y como consecuencia sufrió el agravio personal. ¿Qué quiero deciros en esta tarde? Sencillamente, que tenemos que hacer en el camino examinar nuestra vida cristiana. Y en lo personal, identificarnos. Somos cristianos porque vivimos a Cristo y lo hacemos experiencia personal de nuestra vida. Y tenemos un pensamiento hilvanado al pensamiento de Dios Padre, o somos seguidores del sistema, seguidores de Cristo, seguidores del sistema, que seguimos el culto que se ha instalado ya como una costumbre religiosa en nuestras vidas, y ya está. Pero sigo tomando las decisiones de mi vida en lo personal. Sigo haciendo lo que yo creo que es conveniente para mí, al margen y sin consultar con Dios. ¿Sabes que los grandes avivamientos a lo largo de la historia bíblica tuvieron su inicio en hombres y mujeres que fueron procesados? Y estamos hablando que cuando hablamos de proceso hablamos de cristianos, de ese corazón que es procesado, y nace en ese corazón fidelidad y responsabilidad cristiana. Y los avivamientos no nacen en los seguidores de Cristo, nacen en los cristianos que viven a Cristo. Porque tenemos un enfoque un poquito distorsionado de lo que es un avivamiento. Creemos que un avivamiento es, invitamos a un hermano, vienen 40.000 personas, saltan, hablan en lengua, se caen, se levantan, vuelven a saltar, hablan en lengua, se caen, y luego pasan 4 días, las 50.000 personas se han marchado y quedan los 4 que siempre había y que son fieles. Eso no es un avivamiento. Eso es un movimiento emocional que traemos del pentecostalismo que vemos en Latinoamérica y que adoptamos de muchos sitios que vemos y nos emocionamos con ello. Pero ¿saben cuál es el avivamiento bíblico? El aspecto bíblico, definición de avivamiento. Se podría definir el avivamiento como ese propósito que Dios tiene para ti, escúchame con atención, pero de una manera efectuada o desarrollada. En otras palabras más sencillas, el avivamiento conforme a la Biblia es un cambio de posición beneficioso para ti. En la parte interna, porque realmente el avivamiento verdadero nace en el corazón. Y luego la parte externa son los beneficios de ese avivamiento que ha habido en tu corazón, de ese cambio de posición en tu vida. Y en estos minutos que restan de mensaje voy a intentar explicároslo
para poder entender que el avivamiento nace en los cristianos que viven a Cristo y no en los seguidores de Cristo o seguidores del sistema o los que conocen la casa de Dios pero no conocen al Dios de la casa. Porque hay una diferencia entre conocer la casa de Dios y conocer al Dios de la casa. El que conoce la casa de Dios no lo cambia. Pero aquel que se encuentra con el Dios de la casa puede tener un encuentro personal y su vida puede sufrir un avivamiento, un cambio. Pero te voy a recordar de nuevo a José, para que entiendan cuál fue el avivamiento bajo la óptica de José. ¿Saben cuál fue el avivamiento para el personaje bíblico José? Que de las 70 personas, y entre ellas su padre Jacob, llegasen a Egipto, dejando atrás la hambruna que ellos vivían en la tierra donde se encontraban. Ese cambio de posición fue el avivamiento óptica de José. Pero ahora atención, he dicho que el avivamiento nace en el corazón. Ese cambio de posición de su pueblo fueron los efectos visibles y externos del avivamiento que nace en el corazón de José, en un corazón procesado, y todos conocen su historia, una vida procesada. Cuando andaba unos 105 kilómetros aproximadamente, no quiero confundirme, de la casa de su padre a Dotán, donde estaban sus hermanos, hay unos 105 kilómetros. Imagínense, no hay coche, ni autobús, ni tren, ni metro, ni bicicleta, ni patinete eléctrico. ¿Qué va? A pie, 105 kilómetros, un muchachito joven con una cesta de alimento para llevársela a sus hermanos en la distancia. Y cuando él llega con buenas intenciones, empieza a generar y a germinar en el corazón de José raíces de incomprensión y de amargura. ¿Por qué, Irra, nos dices esto? Porque según llega en 105 kilómetros de distancia y se encuentra con sus hermanos despiertan deseos de matanza contra él y lo venden. Y José no lo entiende. Hay incomprensión en su corazón. Hay amargura en su corazón. Sus hermanos de sangre, mayores que él, tienen sentimientos que no son compatibles con lo que realmente tendría que haber hecho, que eran ver a su hermano menor, pegarle un abrazo, preguntarle qué tal bien el viaje, si lo habían asaltado por el camino, si se había encontrado con algún peligro, y repartir la comida entre todos, y darle un beso, un abrazo, que es el menor, caramba. Y ellos reaccionaron de una manera diferente. Su corazón fue procesado y, como he dicho, llegó a la casa de Potifar, de la casa de Potifar a la cárcel, pero la cárcel no cambió el producto interno que llevaba José ya con él. Pero momentos antes, cuando estaba en la casa de Potifar, me llama la atención que cuando la tentación llamó a su puerta por medio de la mujer de Potifar, la Biblia específicamente dice que cada día, la tentación llamaba a su puerta. No fue, atención, un día solo. Cada día mientras estaba en el servicio, en la casa de Potifar. Porque la vida cristiana no es a tiempos, ni a momentos específicos, ni hoy es verano, mañana es invierno, hoy lo hago mejor que mañana, hoy tengo todo a mi favor. No, la vida cristiana no es a plazos, no es a tiempo sobrante. La vida cristiana es un estilo de vida. No puedes ser cristiano cuando te interese y no cristiano cuando no te interese. O eres o no eres, o vives a Cristo o no lo vives, así de simple. No se puede servir en una mesa a dos señores. Si no vives a Cristo, eres un muy buen seguidor, conoces la casa de Dios, pero no conoces al Dios de la casa. Saltamos de personaje, terminamos el mensaje, pero vamos a saltar de personaje. Vengan conmigo, Jacob viene escapado, su hermano lo quiere matar, Dios mío. Y aparece en Betel, y en Betel él empieza a soñar sueños con Dios, una escalera que sube, que ángeles suben, bajan. Bueno, ustedes ya saben la historia para abreviar. Y él, cuando se despierta de una manera asombrosa, él unge ese lugar. ¿Se acuerdan cómo le llama el lugar? Betel, casa de Dios y puerta del cielo. Se encontró con la casa de Dios, conoció la casa de Dios. En palabras afines al mensaje que estamos predicando, en la línea que estamos predicando, conoció el culto.
Sabía cómo funcionaba el culto, conocía el sistema del culto, sabía cuándo se cantaba, cuándo o cómo iba a predicar el predicador, qué alabanza sonaba, cuándo levantar las manos, cuándo batir las palmas, cuándo echar en la ofrenda. Conocía el culto, conocía la casa de Dios, pero atención, la casa de Dios no lo cambió, el culto no lo cambió. Porque Jacob, que su nombre implica, con mucho respeto, mentiroso, engañador, usurpador y traicionero, Jacob tiene esa etimología, su nombre. Cuando él se fue, seguía todavía engañando a su tío Labán con los corderos y con los cabritos. Seguía teniendo su misma esencia por dentro. No fue cambiado por la casa de Dios. El culto no lo cambió. Pero pasan los años, fíjense la diferencia y el contraste. Y ya se encuentra con su valle de Peniel personal. Y cuando se encuentra con su valle de Peniel, no está en la casa de Dios, no está en el culto, pero se encuentra con el Dios de la casa. Y cuando se encuentra con el Dios de la casa, con el ángel de Jehová, que es una teofanía, una manifestación corporal como varón en el Antiguo Testamento de Jesucristo, se está encontrando con el Dios del culto, con el Dios de la casa. Y cuando uno se encuentra con el Dios de la casa, cambia. Aquel que entraba en el valle de Peniel erguido y levantado, y llamándose Jacob, cuando se encuentra con el Dios de la casa, cambia. Ya no se llama Jacob, es cambiado por Israel, que significa el que lucha al lado de Dios o príncipe de Dios. Y cuando sale del valle de Peniel, ya no sale erguido con el cuello tieso, sale cojeando con una deficiencia en la cadera, porque aquel que se encuentra con el Señor cambia. Aquel que tiene un impacto con Dios cambia en su conducta, en su hablar, en su mirar, en su escuchar, con quién se relaciona, cómo trabaja, con qué emplea, por dónde se mueve, dónde va, cambia, porque empieza a vivir una vida nueva. He aquí todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, una nueva vida, por consonancia, por intimidad con Dios, por fidelidad y por responsabilidad cristiana. Y eso es un cristiano, señores y señoras que me están escuchando en esta noche. Quisiera terminar esta simple reflexión. Terminar con una pregunta. ¿Eres un seguidor de Cristo o eres un cristiano? Si eres un cristiano es porque vives a Cristo y entonces podrás entender mejor la experiencia que tuvo Juan. A Juan, que se le revela el Apocalipsis, sube al cielo y escucha una voz detrás de él. ¿Y qué hace Juan? Visualícelo conmigo, por favor, cierren ojos y visualicen esa imagen conmigo. Se da la vuelta, y cuando se da la vuelta, ¿qué es lo que ve? ¿De dónde sale la voz? ¿De dónde proviene la voz? Sale de 7 candelabros. Luego, evidentemente, se ve la manifestación del Hijo de Cristo en el medio. Pero ¿de dónde es reproducida la voz? De los 7 candelabros, que representan las 7 iglesias de Asia, y que por ende el número 7, perfección en la totalidad, representa toda la esfera de la era de la iglesia hasta que Cristo venga en el arrebatamiento. ¿Qué podemos explicar y aprender de esto? Que en la medida en cómo viva la iglesia, con limpieza, viviendo la vida de Cristo en sus acciones, podrán reproducir la voz tan audiblemente en sus acciones que cuando el inconverso y el que esté apartado se vuelvan para mirarnos, ya no nos vean a nosotros, sino que vean a Cristo a través de nuestras acciones. Pero aquellos que no viven a Cristo, aquellos que no son cristianos, que son seguidores del sistema, que conocen mucho culto, mucha Biblia, mucha teología, pero no la ponen en práctica, con sus acciones, con sus hechos, van a distorsionar, atención, la voz de Dios a tal extremo, que cuando los inconversos se vuelvan y vean a estas personas, salga la famosa frase que hemos escuchado durante muchos años: yo, al culto, para ser como ese, no voy. Claro, porque ese no es un cristiano que vive a Cristo, es un seguidor del culto, es un seguidor del sistema, pero no vive en la experiencia personal a Cristo. Vivamos conforme la palabra y pongamos en práctica todo lo aprendido. Que Dios os bendiga mucho. Espero haberme explicado lo más claro posible para poder tener un mensaje de reflexión juntos en esta tarde. Bendiciones, un placer haber estado con ustedes.
y hasta que otro momento Dios y los hermanos así lo dispongan. Adelante.